Welcome to this program Because He's Nice. Bienvenidos al programa Because He's Nice. For today, por hoy día, the topic is adverb of frequency, adverbios de frecuencia. Recordemos que los adverbios de frecuencia nos sirven para indicar con qué frecuencia se hacen las cosas. Voy a darles la siguiente explicación. I'm going to give the following explanation. Let's review the frequency adverbs. Revisemos los adverbios de frecuencia. Recordemos que los adverbios de frecuencia sirven para indicar cuán a menudo suceden las cosas. Ok, adverb of frequency. Adverb of frequency tell how often something happens. Dice que los adverbios de frecuencia nos dicen con qué a menudo pues suceden las cosas. They answer the question how often. Ellos responden a la pregunta cuán a menudo. Examples. Ejemplos. I always wake up early. Yo siempre me levanto temprano. She sometimes eats pizza. Ella a veces come pizza. They never watch TV. Ellos nunca observan televisión. He usually goes to the gym. Él usualmente va al gym. We often visit our grandparents. Nosotros a menudo visitamos a nuestros abuelos. Common adverb of frequency. Adverbios comunes de frecuencia. Always. With the 100%. Always significa siempre. An example of this, un ejemplo de esto es I always do my homework. Yo siempre hago mis tareas. Usually, usualmente. We usually go to school by bus. Nosotros usualmente vamos al colegio en bus. Often, a menudo. He often plays football. Él a menudo juega fútbol. Sometimes, a veces. She sometimes reads at night. Ella a veces lee en las noches. Rarely, I rarely drink coffee. Raramente. Yo rara vez bebo café. Never, nunca. They never arrive late. Ellos nunca llegan tarde. Extra example. Ejemplos extra. I often listen to music. A menudo escucho música. She rarely eats fast food. Ella rara vez come comida rápida. We never forget birthdays. Nunca nos olvidamos de los cumpleaños. Position in the sentence. Posición en la oración. Recordemos que esta parte es muy importante, ya que con el verbo be y con los demás verbos en presente simple, pues los adverbios de frecuencia se posicionan de una manera diferente. Revisemos. Before the main verb, antes del principal verbo, I usually eat breakfast. Usualmente desayuno. They often study at night. Ellos a menudo estudian en la noche. Revisemos algo muy importante. Cuando nosotros trabajamos con el presente simple, este verbo, el verbo va a ir después del adverbio de frecuencia. Revisemos. Tenemos el sujeto, adverbio de frecuencia, tenemos verbo y un complemento. Esta posición la hacemos con lo que es el presente simple. Sin embargo, con el verbo to be, aquí, after the verb to be, aquí nosotros tenemos otra forma de posicionarlo. Y es que estos adverbios de frecuencia se van a ubicar después del verbo be. Por ejemplo, she is always happy. Ella siempre está feliz. We are sometimes tired. Nosotros a veces estamos cansados. Entonces, recordemos de nuevo. Con los verbos principales o en el presente simple, nuestro adverbio de frecuencia va a ir siempre antes del verbo o después del sujeto o pronombre personal. Con el verbo to be, lo vamos a ubicar después del verbo be, ya sea am, is o are. Y sería una forma incorrecta de decirlo, she always is happy. Ella siempre está feliz, pero aquí está mal posicionado. Y lo correcto sería she is always happy, tal como ustedes lo pueden observar aquí en la oración.
Frequency expressions. Expresiones de frecuencia. We can also express frequency with time phrases. Nosotros también podemos expresar frecuencia con expresiones justamente de tiempo. Por ejemplo, once a week, que es una vez a la semana. Yo digo, I go swimming once a week. Yo voy a nadar una vez a la semana. Twice a month, 2 veces al mes. We travel twice a month. Nosotros viajamos 2 veces al mes. Every day, todos los días. She studies English every day. Ella estudia inglés todos los días. Every weekend, cada fin de semana. We play soccer every weekend. Nosotros jugamos fútbol cada fin de semana. Every year, cada año. They visit their grandparents every year. Ellos visitan a sus abuelos cada año. 3 times a week. 3 veces a la semana. I exercise 3 times a week. Yo hago ejercicios 3 veces a la semana. Es importante a ustedes recordarles que estas expresiones de tiempo son variables, porque si yo digo once a week, una vez a la semana, yo puedo decir twice a week, 2 veces a la semana, o 3 times a week, 3 veces a la semana. Así como lo digo, twice a month, 2 veces al mes, yo puedo decir once a month, una vez al mes. Puedo decir once a year, una vez al año. Entonces, variable, utilizando y uniendo las frases que usted desee en este momento utilizar. Practice time. Es tiempo de una práctica. Complete the sentences. Completa tus oraciones. Mientras yo estoy acá trabajando, usted mentalmente puede ubicar su adverbio de frecuencia en el lugar que corresponde y de la manera correcta. First, primero, I go to the gym. I can choose, yo puedo escoger always or never. Si en el caso de que yo voy siempre al gimnasio, pues yo puedo ubicar I always go to the gym. El próximo adverbio de frecuencia que tenemos es usually and rarely. She is usually on time. Ella llega usualmente a tiempo. We watch TV. Tenemos weekend. Observamos televisión el fin de semana. Puedo decir every or sometime. ¿Ya? Ok. We watch TV sometime on weekends. The next. He plays video games. He often plays video games. And the last exercise for this is always or rarely. They are always late to class. Ellos llegan siempre tarde a clases. Ok. If you keep in mind, you can ask your partner. Si usted lo mantiene en mente, pues puede preguntarle a un compañero o a un amigo, ¿no? How often do you study English? ¿Cuán a menudo usted estudia inglés? In my case, en mi caso sería I always study English. Yo siempre estudio inglés. How often do you use your phone? ¿Cuán a menudo usas tu teléfono? I always use my phone. Yo siempre utilizo mi teléfono. How often do you help at home? ¿Cuán a menudo ayudas en casa? I help at home every day. Yo ayudo en casa todos los días. Recordemos que los adverbios de frecuencia en el presente simple usted lo va a usar antes del verbo. Y con el verbo to be lo va a usar después del verbo be. Entonces, don't forget this lesson. Okay. I hope that you understand the explanation. Espero que hayan entendido la explicación. For a better understanding, I watch the following video. Para una mejor explicación, observemos el siguiente video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Rincón del Inglés. En esta ocasión vamos a trabajar los adverbs of frequency o adverbios de frecuencia, que son estas palabritas que utilizamos en una oración para indicar la frecuencia en la que realizamos una actividad o un evento ocurre. ¿Y por qué es importante manejar los adverbios de forma correcta? Porque ellos nos pueden cambiar por completo el sentido de una oración o de una idea. Déjenme darles un ejemplo. Cuando decimos yo me levanto temprano, pues no es lo mismo yo decir
yo siempre me levanto temprano, en el que estoy especificando la frecuencia en la que lo hago, a decir yo nunca me levanto temprano. Es completamente diferente. Yo siempre me levanto temprano, yo nunca me levanto temprano, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En estructura, el adverbio de frecuencia. Y en idea, pues una idea completamente diferente. Pues para eso es que utilizamos los adverbios de frecuencia y por eso es importante entenderlos de forma correcta. Esos adverbios son un complemento entre muchas cosas al presente simple, que es algo que hemos venido trabajando. Por aquí les voy a dejar un enlace a la primera lección de presente simple que trabajamos y vamos a ver entonces los adverbios de frecuencia. Tenemos always, usually, often, sometimes, rarely, seldom y never. Por aquí tenemos la pronunciación de cada uno de ellos, lo que puede asemejarse a su pronunciación. Always, ¿sí? Always, usually, no comenzamos con usually, no, usually, y este sonidito de sh, ¿sí? Usually. Tenemos often, en el que no pronunciamos la T, decimos often. Tenemos sometimes, por aquí, sometimes. Tenemos rarely, que a veces es uno de todos los adverbios el más complejo en pronunciación, pero en realidad es algo muy breve, muy fácil cuando trabajamos y cuando mejoramos este sonidito de la R en inglés, que nuestro sonido en español es R. Bueno, en el inglés la lengua no alcanza a tocar el paladar, es R, ¿sí? Entonces es rarely. Apóyense mucho en esta L aquí, rarely, ¿sí? Esa los va a ayudar mucho, rarely. Y tenemos seldom y never, que la pronunciación es tal cual como se escribe, pero quería que lo tuvieran claro. Ahora bien, si ustedes buscan acerca de los adverbios de frecuencia o adverbs of frequency, ustedes se van a dar cuenta de que en la mayoría de los casos a cada adverbio se le asigna un porcentaje estimado. Aquí solamente quise asignar dos porcentajes: 100% a always y 0% a never. ¿Por qué? Porque son los únicos dos absolutos. Always, que es siempre, pues si algo ocurre el 100% de las veces, es siempre. Si no ocurre el 100% de las veces, pues no es siempre, ¿sí? Por una vez que no se realice, que no ocurre, que no se haga, ya no es siempre. Y en el caso de nunca, es algo que ocurre el 0% de las veces. No ocurre. Si ocurre una vez en 1.000.000, ya no es never, ¿sí? Ya no es nunca. Entonces son en realidad los únicos dos absolutos. Pero los otros, pues, no lo son. Entonces algunas veces vemos como por ejemplo usually con un 85 o 90%. Pues seamos realistas o seamos honestos. En una situación real, en una conversación, pues nosotros si vamos a hablar de la frecuencia con la que hacemos algo, nosotros no estamos pensando, bueno, yo voy a decir que juego fútbol, pero ¿con qué frecuencia? Ok, eso yo lo hago 5 de 7 días. Eso vendría siendo ¿qué? Como el 80% o el 90% o el 75%. Entonces, ¿utilizo usually o utilizo...? Eso no ocurre, ¿sí? Nosotros no andamos sacándole porcentajes a nuestras actividades para saber qué adverbio de frecuencia utilizar. Entonces, como no hacemos eso, sino que lo que hacemos es entender qué me transmite, qué idea transmite o qué implica o qué quiere comunicar cada adverbio de frecuencia, pues por lo mismo no he colocado porcentajes, sino que mi intención es indicarles qué significa cada uno de los adverbios en un contexto, en una situación. ¿Qué significa always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never? Siempre, usualmente, frecuentemente o con frecuencia, a veces, raramente, rara vez y nunca. Y quizás quedaron aquí como que raramente, rara vez, pero eso no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo o no transmite la misma idea en inglés. No es igual lo que transmite rarely en una situación, en un contexto, a lo que transmite seldom en una oración o en un contexto. Entonces, para ver esta diferencia y cómo se utiliza cada uno de estos adverbios, vamos a ver un ejemplo con cada uno de ellos. Bueno, tenemos entonces un ejemplo con cada uno de los adverbios, comenzando con always. I always have coffee in the mornings. Yo siempre tomo café en las mañanas. Esto es algo que siempre hago, siempre ocurre. Siempre tomo café en las mañanas. Necesito mi cafecito para comenzar el día.
I always have coffee in the mornings. Luego tenemos usually. I usually get up at 5 o'clock. Yo usualmente me levanto a las 5 de la mañana. Usualmente lo utilizamos, el adverbio usualmente lo utilizamos para hablar de una actividad que ocurre con una alta frecuencia. No ocurre siempre, pero sí con una alta frecuencia. I usually get up at 5 o'clock. Daniel often goes to the gym after work. Aquí el adverbio es often. Often es con frecuencia o frecuentemente. Pues en pocas palabras es algo que no ocurre con mucha frecuencia, pero tampoco con poca frecuencia. Simplemente frecuentemente, con frecuencia. Lo segundo que es importante aquí, quise ser intencional en este ejemplo de utilizar Daniel, porque Daniel es he. Por eso el verbo no es go, sino goes, porque lo estamos conjugando con he. Si no estás tan familiarizado con la conjugación de los verbos con he, con she y con it, que tienen su conjugación especial, por aquí te voy a dejar un enlace en el que puedes aprender un poco más de eso. Daniel often goes to the gym after work. Daniel con frecuencia o frecuentemente va al gimnasio después del trabajo. Luego tenemos sometimes, y lo primero que podemos ver aquí es que, a diferencia de los otros adverbios que están entre el sujeto y el verbo, sometimes se puede utilizar al comienzo de la oración, al comienzo de la idea. Eso es una particularidad con sometimes. Sometimes my wife forgets where she parked the car. A veces mi esposa olvida dónde parqueó el carro, ¿sí? Es algo que ocurre a veces, no ocurre con una alta frecuencia, ocurre de forma esporádica, ¿sí? Algo de forma esporádica, a veces, ¿sí? A veces mi esposa olvida dónde parqueó el carro. Olvida, forget es olvidar, pero como mi esposa, my wife es she, entonces lo conjugamos forgets. My wife forgets. Entonces, sometimes, a veces, ¿sí? A veces. Luego tenemos rarely. We rarely go to the movies. Nosotros raramente vamos al cine. Claro, al comienzo como que voy a las películas. Bueno, esto es algo, es una forma, es la forma en la que lo decimos en inglés, ¿sí? Go to the movies es ir al cine, ¿sí? Es ir al cine. We rarely go to the movies. Nosotros raramente vamos al cine. Sí pasa, pero pasa con una muy baja frecuencia, ¿sí? Muy baja frecuencia. Menos que a veces, ¿sí? Mucho menos que a veces y mucho menos que often, ¿sí? Rarely. Luego tenemos seldom. Y entonces aquí vamos a ver la diferencia que les comentaba ahorita de esa delgada línea que diferencia el rarely y el seldom. The teacher seldom cancels classes. El profesor o la profesora rara vez cancela clases o cancela una clase. Entonces, raramente, rara vez, ¿esos no son sinónimos? Bueno, en muchos casos sí son sinónimos, pero la diferencia radica en que cuando yo digo we rarely go to the movies, nosotros raramente vamos al cine, es algo que ocurre con muy poca frecuencia, pero ocurre, ¿sí? Solamente que con muy poca frecuencia. Sin embargo, cuando utilizamos seldom, lo hacemos para hablar de algo que es mucho más probable que no ocurra, ¿sí? Ocurre tan poco que es más cerca de never, de nunca, que de a veces. The teacher seldom cancels classes. El profesor o la profesora rara vez cancela una clase, es decir, no lo espere, ¿sí? No lo espere. No voy a decir nunca porque puede llegar a enfermarse, puede tener una calamidad doméstica, cualquier cosa, pero es muy raro que lo haga. Siempre busca una alternativa para dar la clase. Esa es la diferencia, ¿sí? Si yo utilizo en esta oración, utilizo rarely, the teacher rarely cancels classes, el profesor raramente cancela una clase, lo que estoy diciendo es como que eso ocurre con muy poca frecuencia. Podría esperarse durante el año lectivo, durante el semestre, durante, ¿sí? El periodo académico, podría esperarse, pero es poco probable, ¿sí? Sin embargo, seldom es no lo espere, es tan poco probable que no lo espere, no espere que ocurra. The teacher seldom cancels classes. Y luego tenemos never. I never eat spicy food. Yo nunca como comida picante. No la como, ¿sí? Ni por accidente. I never eat spicy food. Entonces, de esta forma es que no solamente
tenemos los adverbios de frecuencia en español, sino que los podemos entender en su contexto en inglés y de esa forma podemos utilizar cada uno de ellos. Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom and never. Bueno, espero te hayan quedado entonces claros los adverbios de frecuencia y cómo utilizarlos. Don't forget the topic. No se olviden del tópico. Adverb of frequency, adverbios de frecuencia. Let's invite you to make the exercises on the platform of Moodle. No se olviden de realizar sus ejercicios en la plataforma Moodle. See you in the next lesson. Nos vemos en la próxima lección.